Hola Chiqui Babies, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un episodio más del Daddy Podcast. Como bien dice el título, este es un podcast para dormir. En los últimos días se podría decir que varios de ustedes me han escrito para decir que mi voz es demasiado tranquila y que les ayuda a dormir a veces. Para serles honestos, me dolió un poco que mis podcasts les ayuden a dormir, pero pues es lo que hay, es mi voz, entonces tengo que adaptarme, ¿no? Entonces quiero dedicar este podcast a esas personas que me han dicho que mi voz es demasiado tranquila y que los duerme. Eh, este podcast está dedicado a Hans Madrid, a Fer Rugama y a Fiorella Núñez, que me dijeron que mi voz es demasiado así como toda tranquila. Y no, quiero aprovechar que mi voz es así para hacerles un podcast para dormir. Entonces, pónganse cómodos y cómodas. Este podcast no va a ser para que vayan escuchándolo ahí en el bus ni nada de eso, sino es para cuando estén tranquilos en la casa, para cuando estén ahí en una tarde lluviosa donde todo está oscuro y quieren tomarse un pequeño rato para calmarse, o para esas noches de insomnio en donde claramente no pueden dormir. Para las personas que lo están viendo en video, voy a acompañarlos con unas tomas ahí de paisajes y fotos como tranquilizadoras para que no me vean así de cerca, porque para las personas que solo me están oyendo, cambié de set. En realidad no cambié de set, es el mismo sillón de siempre, lo único que hice fue apagar las luces y poner la cámara más cerca. Pero bueno, es lo que hay, ¿verdad? Tampoco hay mucho presupuesto por ahora. Pero nada más quiero que se pongan cómodos y cómodas porque este podcast va a comenzar. Ok, comencemos. Quisiera empezar este podcast dando los créditos a la música que están escuchando de fondo. Es del canal de YouTube que se llama Quiet Quest Study Music. Es un canal donde pone música súper tranquila, especial para estudiar, para tranquilizarse o para concentrarse de alguna otra forma. En lo personal, yo la escucho mucho, sobre todo cuando me toca hacer trabajos de la U. Me siento ahí a altas horas de la madrugada, donde me pongo a diseñar porque es el momento perfecto donde puedo tener paz y no hay distracción de nada. Pongo la música y nada más me dejo llevar. Es hasta bonito porque uno empieza a diseñar con calma. No tiene que apresurarse, no tiene que escuchar una letra que lo distraiga. Simplemente uno se deja llevar por la melodía. Este podcast lo quiero usar para contarles la historia de mi voz. Sí, la historia de mi voz. Exacto. Quiero contar una historia lo suficientemente aburrida como para que les dé sueño o los tranquilice. Porque de por sí, recordemos, este podcast es para dormir. Según mi mamá, la primera palabra que yo dije fue agua. No dije mamá, no dije papá, dije agua. Seguro porque era acuario. Ahora todo tiene sentido. Y como todo niño tenía tu infancia de normal, fue cuando ya empecé a socializar, donde empecé a tener como esos pequeños problemas con mi voz. El primero de ellos fue en el kinder. Una de las cosas que me hicieron llevar en el kinder fue terapia de lenguaje. Durante todo un año, todo el año que estuve en el kinder, ahí imagínense un dadiercito con 6 años,
y con sus pantalones cortos, su camisa gris, kinder montessoriano. Andaba ahí con unas tenis Reebok. Mi mamá no me había querido comprar las tenis que brillaban, esas que tenían unas lucecitas. Yo le insistía cada Navidad para que me las comprara, porque yo le decía que si me compraba esas tenis, yo iba a correr más rápido. No me hizo caso y me compró unas tenis Reebok. En fin, yo estaba en el kinder y tenía que escaparme de las clases, alejado de mis compañeros, a llevar con una profesora individual la clase de terapia del lenguaje. Todo esto porque yo no sabía pronunciar la letra R. La idea de las clases, pues claramente es que a todos los niños pequeños les enseñaran a hablar bien, ¿verdad? Porque al parecer nuestros padres, no nos enseñaron a pronunciar bien las letras. Pero supongo que eran como esos pequeños defectos de fábrica de los humanos. En lo personal, eso nunca se lo confesé a mi mamá. A mí me daba mucha vergüenza tener que ir a esa clase de terapia de lenguaje. Porque de toda mi clase, yo era el único chiquito que tenía que ir a terapia de lenguaje. Lo recuerdo, todos mis compañeros se quedaban ahí en sus clases haciendo cosas como hacer bodoquitos o pintar. Ya saben, cosas de kinder. Y a mí la profesora me sacaba y me decía, vaya a su casillero y aliste sus materiales. Yo me acercaba al casillero y agarraba mi folder de Winnie Pooh. Tenía a Winnie Pooh y a Tiger o Tiger, no sé cómo se llama. Para mí era ese león feliz. León, ya ni me acuerdo cómo es. Sí, era un león, ¿verdad? O un tigre. No, era un tigre, claro, qué vergüenza. Ya estoy fallando en mi infancia. Era un tigre anaranjado con sus rayas negras, y Winnie Pooh, este osito que le gustaba andar sin pantalones. Yo me iba a la clase todo feliz, preparado con mis materiales, pero ese feliz entre comillas, porque yo quería aprender rápido, poder pronunciar bien las palabras para poder seguir mis clases y que los compañeritos no me vieran como el niño raro que no sabía hablar. Las clases eran con una señora rubia, unos lentes de señora. La imagen que tengo de ella es verla con un vestido rojo de señora. Estoy sentado como en una oficina pequeña, en una mesa, estoy junto a ella. Ella está sentada como en la cabeza de la mesa. Yo estoy a un lado, todo pequeño, todo impresionado por sus años. Ella me decía que tenía que repetir la palabra carro una y otra vez. Y si no era carro, era Puerto Rico. O si no, ferrocarril. Tal vez como lo están notando ahora pronuncio la letra R mejor. O tal vez un poco extraño, porque ya me han dicho que pronuncio la letra R muy diferente al tico promedio. Pero eso no me hace menos tico. De hecho, vi a Costa Rica. ¡Wip! Es broma. Siempre yo tan chistín. Pasó el tiempo, dejé de ir a terapia de lenguaje y ya me tocó ir a la escuela. En la escuela me costó hacer amigos, porque decían que los amigos eran no sé qué, eran lo mejor. Yo no hacía muchos amigos puesto que no hablaba tanto. Entonces, como bien digo en uno de mis chistes, mis amigos me escogían. Entonces tenía que actuar como una persona, como un niño que fuera escogible. Mi técnica para hacer amigos era muy básica. Era un plan efectivo,
que simplemente consistía en ser un chiquito que jugaba bola. Era muy bueno, entonces siempre me querían en sus equipos. Casi toda la escuela, esos 6 años que estuve, me hacían la típica broma, que cada vez que yo hablaba se sorprendían y decían: uy, esa es la voz de Dadir, qué vacilón, ja 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 ja. Eso me generaba más inseguridad porque yo no sentía que mi voz fuera algo extraordinario, nada más era mi voz y ya, no la podía cambiar. Una de mis mayores inseguridades era que a mí me costaba mucho pronunciar. De hecho, hasta la fecha tengo problemas de dicción. Como que no sé abrir bien la boca, y eso hace que algunas palabras que yo diga no se entiendan porque como que arrastro las palabras. Me cuesta mucho abrir la boca. Una vez hice un proceso de introspección y llegué a la conclusión de que yo no abría la boca y no pronunciaba bien las palabras porque yo tenía miedo de que me vieran los dientes. Básicamente en mi infancia y parte de mi adolescencia, yo tenía unos dientes no tan atractivos. Entonces yo los sentía como muy grandes o con una mordedura muy salida. Eso me hacía sentir inseguro porque yo ya me consideraba un niño feo. Ya saben, inseguridades de niño. Ahora estoy hecho un rico. El asunto fue que yo tenía miedo de que se me vieran los dientes, ¿verdad? Porque en la escuela me hacían como una especie de bullying, típico bullying de escuela. No es nada grave, o sea, no voy a salir con issues, creo, ¿verdad? Tal vez sí los tenga, pero ya estoy muy viejo para no superar mis traumas de infancia. Recuerdo una vez una conversación con mi tía que ella me decía que a mí no se me entendía simplemente porque yo no podía abrir bien la boca. Que la abriera bien, Qué irónico que me esté trabando haciendo este podcast. Demuestra todo el punto de mi voz. Pero sí, mi tía me decía: abra bien la boca, porque así le van a entender mejor. Yo trataba y trataba, pero simplemente no podía porque yo no quería que se me vieran los dientes. ¿Y qué manera, o sea, cuál es la manera de abrir la boca bien sin que se le vean los dientes a uno? Eso me estuvo atormentando por años. Fue hasta 9º año. Eso que tenía 15 años. Mi mamá logró hacer la inversión de ponerme frenillos. Con esos frenillos ya se me iba como a corregir de la sonrisa, digamos. Y según yo ya iba a ser más atractivo, ¿verdad? Estuve 3 años con frenillos. Todo mi colegio estuve en 2 colegios. En mi segundo colegio estuve con frenillos. Obviamente me costaba un montón hablar porque hablaba todo sopetas. Ya saben, los que tienen frenillos me entienden. Entré a la universidad. Mi primera universidad fue la Universidad Latina. Como antes de iniciar el periodo lectivo me quitaron los frenillos. Ya tenía una sonrisa pues supongo que atractiva, pero era una sonrisa de cierta manera falsa porque era una sonrisa hecha por ortodoncia. No era natural, pero no importa, todo en esta vida es fake. Con mi interés, con mi ingreso a la universidad, mejor dicho, ya me da por empezar en esto de la comedia, ¿verdad? Estuve un año en que estuve trabajando en un call center y 6 meses para ser exactos.
Y yo odiaba, hasta la fecha sigo odiando hablar por teléfono, pero trabajar en un call center me hizo dar cuenta de lo mucho que odio hablar por teléfono. Y es porque desde pequeño hablar por teléfono para mí significaba una especie de humillación. Porque me decían cada vez que llamaban a la casa de mi abuela, pensaban que yo era una chiquita, porque mi voz era como, pues, muy aguda al parecer. Entonces me pasaban diciendo niña. Y decirle niña a un niño es, pues, al parecer muy ofensivo, porque los niños tenemos un ego muy suavecito, un ego de niño. Entonces yo casi nunca contestaba los teléfonos y mi abuela se enojaba por no contestar los teléfonos. Entonces ya tenía otros problemas ahí en mente. En fin, trabajé en ese call center. Alguna gente no me entendía. Irónicamente era un muy buen vendedor porque en mi urgencia por no hablar tanto, hablaba muy rápido y muy efectivo, lo que me hacía concretar muy rápido las ventas. Para mi desgracia, el call center se regía por otras reglas. Las reglas eran minutos de llamada. Tenía que completar una cantidad de minutos a lo largo del día y la meta mensual de minutos. Estuve 6 meses. Los 6 meses me amonestaron, me llevaron una carta de amonestación por no cumplir las metas de minutos. Me hacían sentir como si fuera una persona que no podía cumplir su trabajo. Pero, como les decía, irónicamente era el mejor vendedor. No sé qué empresa tiene esa lógica de que si yo le vendo cosas en menos tiempo, pues soy un mal empleado. Obviamente odié esa empresa y me salí. Seguidamente, la excusa perfecta para salirme, claro, fue que entré al TEC. Empecé a decir que el TEC era muy rudo y que no sé qué, y que tenía que salirme. Me salí, ¿verdad? Ya entré a la universidad, al TEC, y empezó ya como... Yo me acuerdo que yo decía rajón, claro, como todo comediante novato. Empecé a decir que en las primeras clases, cuando uno se presentaba, me tocaba decir como datos curiosos sobre uno. Yo decía que yo era comediante. Apenas llevaba una presentación y ya me consideraba un comediante, sin saber que me faltaba muchísima humillación por recorrer. Las presentaciones en la U, no les voy a mentir, me ponían muy nervioso. Pero yo tenía que actuar de que, como ya hablaba en público y hacía reír a la gente en buena teoría, a mí se me facilitaba hablar en público y que esta dicción y todo eso. Y no, mi profesora de comunicación técnica me decía que pronunciara bien, que no se me entendía nada, que hablaba muy rápido o que hablaba muy bajo. Y hasta la fecha sigo teniendo ese problema. No hay un final feliz. Todavía no hay un final, ni siquiera. Supongo que el final va a ser cuando... No sé. Ni siquiera sé cuándo va a ser el final. El punto es que ya empezaron a salir más shows de stand-up. Y uno de los principales problemas al inicio de mi carrera era que, al parecer, yo tenía buenos chistes, pero no se me entendían porque no sabía hablar. La manera en la que, entre comillas, aprendí a hablar en público fue presentándome una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta poder sentirme lo suficientemente cómodo para poder tener una buena respiración y hablar más fuerte. Los que me conocen, esas personas más cercanas, saben que mi voz en general, en el día a día, no es un vocerón, no es una voz que suene durísimo. Es una voz tranquila. Justamente hace poco me dijeron que tengo una voz pasiva. Pues creo que estoy de acuerdo. Para llegar un poco al final de esta historia tan aburrida, iniciamos con que el año pasado, el año 2019,
empecé un podcast junto a Mario, un amigo muy cercano con el que inicié este proyecto de personas ajenas. Al principio los dos estábamos asustados. No sé qué tenía él, pero en mi caso personal yo estaba asustado de que no tuviera una buena voz para poder hacer un podcast. O sea, ¿de qué jugaba yo? No sabía hablar, tenía mala dicción y me pongo a hacer un podcast. Me da risa porque a veces hasta la fecha me dicen quejas de que no se me entiende o que me trabo, como acaba de suceder. Y sí, es algo en lo que tengo que seguir trabajando. Ahí poco a poco iré trabajando. Y ahora que tengo este proyecto personal del Daddy Podcast, es un muy buen ejercicio de entrenamiento, porque me obliga a hablarles fuerte, claro. Y lo más importante, que se entienda, ¿verdad? Que se entienda bien. Me da mucha risa que ya varias personas me han dicho de que mi voz es así como muy, muy tranquila y que les da sueño. También eso sí me dio mucha risa en realidad. Me dijeron que debería narrar literatura erótica. Literatura erótica. Esa no la vi venir. Me dio mucha risa. Me la dijo una muchacha y no supo ni cómo reaccionar. O sea, pónganse en mi posición. ¿Cómo reaccionarían ustedes cuando le dicen que su voz sería perfecta para narrar literatura erótica? Yo claramente respondí que sí, que algún día lo haré, porque soy un mae de experimentos, cosas raras en las que uno se mete. Sinceramente, me gusta mucho contar historias. Por eso, independientemente del tema, es algo que me gustaría hacer. Porque tal y como estoy experimentando en este podcast, contándoles esta historia de mi voz, son experimentos, claro. Y quiero que el podcast se convierta en eso. Una zona en donde yo pueda experimentar. Una zona en donde los pueda entretener mientras trato de buscar una manera en cómo comunicarme. Una manera en cómo comunicar todo lo que nunca comuniqué cuando estaba pequeño. Ahora tengo esta plataforma en la que tengo una audiencia que me escucha. Y les agradezco muchísimo por eso. Ustedes ahora se están convirtiendo en esos amiguitos y amiguitas que no tuve en la infancia, que me escuchan. Que se sientan, se ponen cómodos o nada más me quieren escuchar porque les doy risa. Una vez me dijeron que este podcast, o sea, que es gracioso, pero no tanto. Que es un gracioso no como para desgalillarse o así, o morir a carcajadas, sino que es como gracioso pero chill. Y me encantó eso. Sinceramente me encantó porque creo que es lo que mejor define a este podcast. Gracioso pero chill. Creo que esa palabra, bueno, no, esa frase hasta me define a mí como persona. Soy gracioso pero chill. Y ahí voy, ¿verdad? Tratando de hacerlos reír o al menos de sacarles una sonrisa. Ya para finalizar, quiero concluir que pues mi voz acá está. Por dicha todavía no soy mudo, sin ofender a los mudos que me están escuchando. Créanme que seguiré trabajando, seguiré instruyéndome en cómo mejorar mi voz para que puedan escucharla mejor, sea más clara y para poderme comunicar mejor ante ustedes, porque al fin y al cabo me estoy dedicando a una especie de profesión, entiéndase, comediante, en la que me tengo que comunicar y tengo que entrenar mi instrumento. Y esto no es un eufemismo para referirme a mi miembro viril,
sino mi instrumento, mi voz. Ahí va, otro chiste pésimo como siempre. Lo siento por eso. Espero no haberlos despertado del colerón. Muchas gracias, Chiqui Babies, por escucharme, por sacar el rato de escuchar este podcast y de seguirme. De verdad, a veces me sorprende lo mucho que me apoyan ustedes y no, me encanta. Quiero finalizar con una frase que escribí hace un año. Es una frase un poco esperanzadora, tal vez. No lo sé. Espero que hayan disfrutado de este podcast. Vendrán unos más similares a este. No, tal vez no los vaya a dormir, pero en el estilo, el formato, más que todo, que es lo que me gustó. Pero ya, mucha hablada de paja. Y un día despertarás y te darás cuenta que todo lo hiciste bien. Sentirás que los colores son tan vivos como tu música. Sentirás que no estás en un mundo ajeno, que tus ideas en la cabeza comienzan a tener sentido. Ahí, justo ahí, podrás sonreír despacio, como te encanta hacerlo. Dadia Vega, 2019.